En este vídeo os voy a explicar cómo podéis hacer el diseño del robot o del sistema automático. Como ya hemos visto en clase, hay 4 apartados en los que podéis enfocar el diseño. Un proyecto relacionado con un proceso en la industria y es reproducir ese proceso a escala, donde podéis incluir algo novedoso. Aquí tenéis los ejemplos. Otro apartado sería el de educación digital, que es enseñar con la robótica. El otro apartado es el de eHealth, que sería la robótica o los sistemas automáticos aplicados a la salud. Y el otro que sería el Internet de las cosas, que sería todo lo relacionado con la conexión a través de redes, ya sea locales o Internet, o Bluetooth, o Wi-Fi. Dentro de estos 4 apartados, vosotros tenéis que elegir uno. Por ejemplo, si elegimos el proyecto de salud, os explica que eHealth es un término usado para definir la tecnología que se centra en la salud y la medicina. Aquí tenéis ejemplos, pastillas que recuerdan a los pacientes cuándo y cuántas pastillas tomar, marcapasos que controlan el latido del corazón y envían información a los doctores. Luego, aplicaciones o posibles aplicaciones en el futuro. Y en el proyecto abierto, que es el que tenéis que abordar, tenéis que contestar una serie de preguntas. En este caso son estas 3. Y presentar el proyecto trabajando, elaborando estos 3 apartados que aparecen en la presentación. Y por último, hay una serie de orientaciones o de ideas que podéis también aprovechar para completar esa idea y para darle forma y para poder desarrollarla y poder construirla. Tenéis que buscar mucha información relacionada con todos los pequeños problemas que tenéis que resolver. Veis que en el tercero hay un dibujo donde se suelen marcar las características más importantes del proyecto. Sobre todo si ese proyecto se va a llevar al taller y se va a construir, tenéis que elaborar esos diseños con detalle, puesto que tenéis que saber cuáles son las dimensiones de cada uno de los componentes y para poderlos construir, ¿no? Bien, para esto, que a priori parece algo muy complicado, utilizáis SketchUp en la versión gratuita, Make, no la Pro, que ya sería de pago. Con esa herramienta y con todos los recursos que tiene en su galería de diseños 3D, podemos hacer un diseño de nuestro robot o de nuestro sistema automático de una manera bastante asequible y sencilla, sin tener que tener un dominio de la representación a nivel de dibujo técnico. Bien, para facilitar aún más la labor, os he puesto un enlace que se llama Galería SketchUp de ayuda para el diseño. Este enlace tenéis aquí, digamos, de todos los elementos que podéis emplear en el diseño de ese robot o de ese sistema automático. Os he puesto lo más importante. Luego, si hay algún otro que no esté aquí, lo podéis buscar a través de la galería que os he comentado antes, que está en archivo en 3D, Warehouse, que sería obtener modelos. Hay una galería ahí y ahí podéis buscarlo poniendo aquí el elemento. Lo único que lo tenéis que poner en inglés. Si queréis, por ejemplo, buscar engranajes, podéis poner gears y si le dais a buscar, ahí os aparecen los diferentes tipos de engranajes que podéis descargar de la galería para luego incluirlo en vuestro diseño. Bien, os digo, volviendo a lo de antes, que en este enlace tenéis, valga la redundancia, una serie de enlaces a esa galería con los elementos ya
buscados. Por ejemplo, si quiero utilizar el motor con reductora, el modelo que disponemos en el taller, lo tenemos ahí. Si yo lo quisiera incluir en mi diseño, simplemente tendría que, bueno, o copiar el nombre que aparece aquí en el título del diseño e irme a la galería anterior y buscarlo. Perdón, espérate. Bueno, ahí lo tenemos ya. Aquí simplemente le doy a descargar y me pregunta que si quiere cargarlo en el modelo, es decir, en mi diseño. Le digo que aceptar y directamente lo cargaría dentro de mi diseño. Lo mismo ocurre si quiero incluir ruedas. Tengo aquí el diseño, es la rueda CAR Arduino. Podría hacer lo mismo, o si no quiero dar estos pasos intermedios, puedo directamente aquí en la página web, en el enlace que me aparece cuando pincho, le doy a download, lo descargaría la versión correspondiente a la versión de SketchUp que tengo instalada en mi ordenador. Si yo tuviera la 2013, SketchUp 2013 instalada en mi ordenador, yo no me podría descargar la 2015, el diseño de rueda de la versión 2015, porque no es compatible con una versión anterior. Tengo que asegurarme de tener la versión 2015 o 2016, que es la última que ha salido, para poder descargarme el modelo que aparece ahí 2015, y si no tuviera esa versión, tuviera la 2013, pues tendría que descargarme la versión 2013. Guardaría el archivo, tendría que saber dónde se descarga el navegador los archivos. En mi caso es en una carpeta determinada, y luego tendría que buscar a través de archivo e importar ese archivo que acabo de descargar. Bueno, en mi caso lo tengo aquí. Y en este caso me ha dado error porque tenía elegido el componente anterior. Tengo que salir de la elección del componente, o sea, pinchar fuera, y ahora vuelvo a hacer lo mismo, importar. Está bien que salgan estos errores, porque a veces, si no los pongo en el vídeo, os salen a vosotros y no sabéis por qué ocurre, ¿no? Veis como ahora sí se importa, y luego simplemente es ir moviéndolo, girándolo con la herramienta girar. Y bueno, esto sería mover, perdón, girar sería esta. Seleccionamos la rueda y le decimos el ángulo, que lo podemos teclear 90, y está girada. Luego el motor lo mismo, dependerá de cómo esté orientada la base, tendría que colocarlo para que el eje esté en la posición que queramos. Y si quiero la estructura del robot, la puedo diseñar desde cero. Pues ¿cómo? Simplemente tendría que coger un polígono, marcar aquí el origen, definirle la apotema para que las dimensiones del robot sean las que yo quiero, que me quepa. ¿Y cuáles son esas dimensiones? Pues me tienen que caber todos los elementos que vaya a incluir en el robot. Por ejemplo, la placa de Arduino me tiene que entrar los motores con la rueda, además. Por lo tanto, igual lo que debería hacer es colocar esos elementos y luego incluir la base. O colocar una de las bases que ya vienen diseñadas en esos enlaces que os facilito en ese recurso llamado Galería SketchUp de ayuda, que está al final, enlace que se llama Robots Arduino. Tenéis una serie de diseños ya elaborados,
yo puedo coger una de esas bases, la que más me guste, y puedo decir voy a descargarme este diseño, o lo mismo de antes, más directo, y me voy, repito, a la galería 3D a obtener modelos, le doy a buscar el diseño anterior, le digo que sí, que lo importe a mi diseño, y ya le tengo ahí. En este caso lo puedo colocar aquí. Veis como aquí tenemos un diseño donde, bueno, ya está incluida aquí la placa de Arduino 1, dos motores con reductora que son diferentes a los que tenemos en el taller, pero esto lo podemos quitar, y las ruedas que también son diferentes a las que tenemos en el taller. Pues si tenemos la pila de 9 voltios con lo que ocupa, el portapilas con 4 pilas pequeñitas para alimentar a la placa de Arduino, la de 9 voltios para alimentar los motores. Entonces, esto, ¿qué puedo hacer con ello? Pues simplemente selecciono, ya está seleccionado, y le doy al botón derecho del ratón y le digo explotar. Si voy a explotar, lo que hace es que se separan los componentes, y ahora yo podría elegir por separado. Si todavía no se puede elegir por separado, vuelvo a darle al botón derecho y le digo explotar otra vez. Ahora sí, están ya por separado. Yo podría suprimir la rueda, quitar los motores con reductora porque no lo quiero, dejo la base, la placa, el portapilas y lo demás, y aquí en este diseño iría incluyendo pues la rueda, los motores, moviéndolo, colocándolo en el sitio que corresponda. Esto, como está a escala, luego me va a dar una idea de cuáles son las dimensiones que tengo que respetar para construir la base y que se adapte al tamaño de todos los componentes que tengo que colocar, de manera que me quepan. Y selecciono el motor, lo muevo, tendría que, como veis, girarlo, tomando como referencia esta cara, pincho una vez, la segunda vez pincho ahí, y luego, por ejemplo, le doy a 90, tecleo 90, intro, y se me queda justo a 90 grados. Luego simplemente moverlo, lo voy moviendo hasta que coincida el eje con el eje de la rueda. Yo puedo seleccionar el uno con las mayúsculas, selecciono el otro presionando las mayúsculas, ya tengo los dos, y con el botón derecho del ratón le doy a crear grupo, y veis cómo ahora, si selecciono ese grupo, puedo mover las dos cosas a la vez. A veces, vamos a ver, se nos queda así torcida. Vamos a ver, giramos con respecto plano, ahí. Estamos girando todo el conjunto. Se me olvidó que teníamos que separarlo primero. La rueda del motor, botón derecho, explotar. Ahora selecciono solo la rueda y la voy a girar ahí. Ahora la muevo ahí. Aprovechando que ahora, perdón, si nos equivocamos, le damos a control Z y deshace el paso anterior. Le doy a seleccionar, pincho fuera, y ahora voy a pinchar en el motor, le voy a dar control C, que es copiar, voy a pinchar fuera, le voy a dar control V y veo cómo se copia ese mismo motor para la segunda rueda. Pero es cuestión ya de moverlo a su sitio
Esto es relativamente sencillo. Una vez que lo tengo colocado en su sitio, tengo que pensar cómo voy a colocar el motor. Ya habéis visto en el diseño que os presenté en el aula que lo hemos hecho a través de bridas, por tanto hay que dejarle un espacio para poder hacer los taladros y meter las bridas de forma que sujeten al motor. Y luego pues que esa estructura no tropiece con la rueda, porque si no sería complicado, ¿no?, el movimiento, por no decir que imposible. Bien, una vez que lo tengo colocado, ahora podría seleccionar solo la rueda, control C, pincho fuera, control V, la copio y la voy colocando en su sitio. Vamos a ver. Vale. En este caso tendría que girarla o invertirla. Vamos a girarla respecto de, a ver, 80 grados, ahí, 180 grados, damos la vuelta y ahora la vamos a colocar. Bueno, y como veis, así se va trabajando el diseño. Y las dimensiones son dimensiones reales, que luego podemos trasladar a la construcción en el taller. Bueno, si vemos que el tamaño excede es muy grande, la escala, no ocurre nada porque podéis hacer lo siguiente. Podemos hacer lo siguiente. Utilizar la escala para reducir el tamaño, la movemos. Nos acercamos, perdón, aquí. Lo colocamos ahí, a ver. Giramos. Vamos a moverla para acá. Vamos a girar el diseño. Ahí creo que más o menos estaría. Un poco más para allá. Ahí estaría centrada. Ahora giramos a ver si vemos que queda más baja que la rueda que está colocada en la reductora. Voy a reducir más la escala, puesto que sabemos que esa rueda va a quedar a la misma altura. Ahí. Ahora sí. Simplemente para saber aproximadamente por dónde tendría que colocar esos 4 agujeros y saber que, bueno, pues, por ejemplo, si lo coloco así, pues arriba coloco la placa, sé que hay unos tornillos que van a ir por ahí y que luego van a tropezar con la placa, por tanto tengo que colocar la placa de otra manera o elevándola de alguna manera. Todos esos detalles tengo que tener en cuenta. Van saliendo a medida que vas haciendo el diseño y te vas dando cuenta de que, bueno, pues para colocar la rueda ahí tengo que tener aquí, colocar unos tornillos, por tanto la placa está aquí. La tendría que colocar pues de otra manera. Y una vez que ya lo tengo más o menos diseñado lo que es la estructura con los componentes, tendría que diseñar la carcasa que recubriría todo
y que le daría ya un aspecto más estético, ¿no? Más bonito, ¿vale? Para diseñar la carcasa, pues lo puedo hacer directamente aquí en el Google SketchUp, pero es más fácil buscarlo a través de la biblioteca 3D. Aquí tenéis uno, por ejemplo. Este lo podemos descargar. ¿Qué pasa? Que esa carcasa tiene una escala bastante mayor a nuestro diseño. Tenemos que escalarla, reducirla en tamaño. Y bueno, pues ahora sigo modificando hasta que como vemos que tiene otros elementos esa carcasa que no quiero, pues lo primero que voy a hacer es alejarla un poco para que no se mezcle con estos componentes. Le doy a la flecha seleccionar, selecciono, botón derecho, explotar, y ahora voy quitando aquellos componentes, aquellas partes que no quiera. Una vez que ya tengo lo que me interesa, vuelvo a seleccionar todo, botón derecho, crear el grupo, y una vez que ya tengo el grupo creado, lo voy moviendo hacia la estructura. Con esa estructura, lo único que este trozo quedaría al aire. Por lo tanto, yo podría rediseñar la estructura de abajo para que se adaptara aquí. Esta estructura de abajo podría rediseñarla con un circulito. Ese circulito podría elevarlo ahí. Y bueno, pues vemos que esto queda girado. Quizá habría que orientarlo así. Quizá queda un poco levantada. Bueno, pues estos ya son detalles que poco a poco, con paciencia y con esfuerzo, podéis ir corrigiendo. Si queréis el mismo color, pues simplemente en el color elegís aquí y dibujáis aquí. Luego quitáis las líneas que sobren. Esta estructura la puedo explotar, y ahora con esto elegiría la línea esta, intersección la quito, si fuera una estructura única. Luego, pues aquí tengo que tener en cuenta que trazo aquí una elipse o la forma que tenga esta estructura, o un círculo grande y otro pequeño. Tengo que saber qué distancia hay entre uno y otro para que me salga parecido a lo que tengo aquí diseñado. Y luego también, pues mira, puedo, acoplando esta estructura debajo y aprovechando la carcasa que hemos encontrado, puedo desplazar ahora la rueda un poco loca hacia adelante, de forma que ya esos tornillos que coloque para sujetar la rueda loca ahora no tropiezan con la placa de Arduino. Pues ahora con este nuevo diseño, con este rediseño, hemos solucionado ese problema. Pues esto es todo. Espero que el vídeo os sirva para ayudaros a plantear vuestras propias propuestas o vuestros propios diseños. Yo os animo y espero el envío de ese diseño a la tarea que os he colocado en Moodle. Está en el enlace que dice para el próximo día, y ya pasó, proyecto abierto.